Decimos hombre, mas no retiembla en la palabra la pasión de la luz y de la arcilla. Decimos hombre y entristecen de olvido lo que tenemos de Dios, lo que sufrimos de mar, lo que salvamos de flor. Decimos, nada decimos. Las palabras nunca aciertan a decirnos lo que al oído les dicen las ideas. Para mí, la poesía es una vivencia en la que juegan papeles determinantes las facultades intelectuales y sensoriales, las facultades intuitivas del hombre. Es la realidad, pero en el arte. No es la simple reproducción de lo que son las cosas o lo que son las gentes o lo que son los hechos, sino que adquieren una forma nueva en la expresión poética. Yo pienso que el mayor de los compromisos está en la sinceridad consigo mismo, porque de ahí deriva la calidad estética, en la humildad con que se aborden los temas y se acepte la situación del que escribe frente a la realidad. Es de suponerse que la poesía ocupa la supremacía dentro del panorama que puede ofrecer la expresión literaria, porque en la poesía, justamente en razón de vivencias, se está de una manera directa involucrando en la realidad que se quiere vivenciar y de la cual se quiere transmitir algo. El poeta, el escritor, viene siendo una especie de antena que recoge las ondas de todas las inquietudes sociales. Entonces, el poeta está obligado a guardar cierta fidelidad con la sociedad. Generalmente olvidamos o se olvidan las gentes de que hay dos planos de la realidad en los que hay que diferenciar la poesía. Una es la realidad que nos da la experiencia, la vivencia que vamos a traducir en poesía, y otra es la realidad poética. Para usted el altiplano. El altiplano representa para mí el gran milagro de la vida y el gran milagro de mi poesía. También el desierto tiene sus primaveras y también el altiplano las tiene. Y por otra parte, hay circunstancias específicas en las que pude sustraerme al pesimismo de una poesía de soledad o de marginación. Esa maravillosa influencia ejercida por la naturaleza, por una naturaleza pobre, empobrecida, pero que tiene también lo suyo y que también deja huella en el sentimiento y en el pensamiento del que escribe. Yo he sido siempre un inconforme, aun cuando a veces se aparente lo contrario. En mis años de seminario yo fui un inconforme. He sido un inconforme incluso a través de mi expresión poética. Yo considero que la muerte la vamos viviendo todos los días, momento a momento, y que un secreto grande para no incurrir en aspavientos es precisamente tener esa conciencia. Yo sé de sobra que el día que vivimos es un día menos. Y en la categoría de poesía, el primer lugar de los premios de la flor natural de estos Juegos Florales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí corresponde para el señor José Rosas Cancino. Un aplauso, por favor. Para recibir el premio de la flor natural, yo tenía que hacer presencia en el Teatro de la Paz, pero mi pobreza extrema me impidió
me impedía, desde luego, presentarme de alguna manera y tuve que recurrir a los buenos oficios de un buen amigo también que me facilitó un traje que no era, lógicamente, el adecuado para una ceremonia, pero que por lo menos ya me daba la oportunidad de presentarme con más dignidad. Esto contrastado también con una horrorosa corbata que me hacía sentirme como si fuera torero. En realidad, mis primeras inquietudes datan de los años de la primaria. Una gran maestra, hermana de uno de los grandes novelistas de la Revolución Mexicana, don Jorge Ferretis, ella nos fue despertando la curiosidad por la lectura y por la escritura en el sentido de obra literaria. Por sugerencias de la misma maestra, doña Valeria Ferretis, yo me vine a estudiar a San Luis Potosí. Creí que mi vocación sería la del sacerdocio y entonces ingresé al seminario conciliar. Según reglamento de seminario, yo no podía tener en mi poder más libros que los que necesitaba como libros de texto. Se nos permitió formar una academia literaria que se llamó la Academia de Santa Teresa, de la cual fui yo presidente. Bueno, las publicaciones de letras potosinas y de estilo son ya resultado de un tiempo muy largo de esfuerzo, de trabajo y de muchas otras cosas. Tartamuda de silencio en la cartilla del insomnio, la llave del lavabo no aprende a deletrear la luz. Parte importante en su obra la constituyen sus instantáneas, reflexiones cortas hechas a partir de la observación de algo que en un instante adquiere interés para el poeta: una llave, la luna, un cisne o el corazón, entre otros. La obra de José Rosas Cansino gira en torno a las experiencias de su vida, como se puede apreciar a lo largo de su obra. El estilo que se transforma sin perder su esencia, las referencias casi espontáneas a todas sus lecturas. Es una relación de reivindicación recíproca con su biografía. Los pájaros del tiempo se beben mi existencia, y aquel instante blanco de líquidas estrellas que estructuró mi barro en sed de transparencias. El poema nace de forma impensada del fondo de la pluma. En cualquier esquina de la mente se aparece de pronto como fantasma de nuestras pasiones. Sin embargo, la poesía de José Rosas Cansino consigue transmitirnos imágenes muy cercanas a lo que su palabra dice. Nativo del altiplano potosino, en sus textos es una constante el paisaje de su tierra natal. Es un escritor comprometido con su hábitat y que, como todo autor, resume en algunos conceptos que se repiten a lo largo de los 8 libros que hasta el momento componen su obra, su particular visión de la vida, expresada en su caso a través del agua, los ángeles, la soledad, Dios, la sangre, la mujer y sobre todo en la flor que resume la fugacidad de la vida, la hiedra. Una hiedra rediviva en la luz que la sustenta, en frágil permanencia, establece el azul de nuestro espacio. Existe variedad en la producción poética de Rosas Cansino. En algunos momentos produce poemas de versos muy extensos, de más de 100, como en Pasión de los Sentidos o Liras de Ausencia, que son poemas de mucha extensión. Es como si él quisiera envolvernos en un movimiento poético de extensas longitudes y que con ese movimiento quedáramos inmersos en ese mundo magnífico de su poesía, de su poética. En otros momentos la poesía de Rosas Cansino es breve, como en los poemas que él llama instantáneas, como El Pino o El Corazón, en que son poemas muy breves, casi relámpagos poéticos. Y por último, otras
variedades en su poética son los poemas en los cuales hay influencias estridentistas, como los de Maples Arce, en donde hay palabras propias de esas corrientes, tales como cohetes nucleares, como televisión, que son palabras insertadas estratégicamente en el poema para producir un efecto. Esa era justamente la tendencia de los estridentistas en los poemas. Hay otra influencia muy identificable en la poesía de Rosas Cansino, que es la influencia de César Vallejo, el poeta peruano. El poema Los Heraldos Negros de Rosas Cansino tiene un parentesco poético con el Padre Nuestro de José Rosas Cansino. En ambos poemas hay una influencia religiosa católica muy manifiesta, y pienso yo que en diferentes momentos inclusive hay ciertas hermandades. Básicamente hay una misma idea de Dios en los dos poemas, un Dios católico, pero un Dios al cual se le increpa, al cual se le protesta la condición humana de ser sufriente. Porque siento que cuando un poeta logra sintetizar, concretar en versos escasos, en poemas breves, todo el universo poético, hay una habilidad literaria y una sensibilidad especial para lograr ese efecto, que a su vez tiene que ver con su forma de ver el mundo. Los haikus son poemas muy breves, de 4 versos, de pocas sílabas, pero que encierran un universo completo. Esto, por supuesto, tiene que ver con una forma de ver el mundo, de las gentes que practican la filosofía zen. Sin embargo, pienso que Rosas Cansino, cuando hace este tipo de poemas, se acerca un poco a ese concepto oriental, sintético, breve, que pudieran ser un casi haiku. Y es indudable la presencia de Rosas Cansino en la poesía potosina. Yo creo que la poesía de Rosas Cansino necesita nutrirse de nuevas corrientes, de nuevas vivencias, de interrelacionarse con nuevos poetas, de entrar en diálogo con la vida actual y dejar ya un poco de lado la época romántica, la época modernista, y hacerse más inmerso en el modernismo, el posmodernismo y los mundos caóticos que vivimos en la actualidad. Yo creo que en la poesía de Rosas Cansino se permea consciente e inconscientemente un sentimiento religioso. Bueno, tiene que ver también algunos atisbos, algunos señalamientos breves respecto a la filosofía de vivir. Cómo duele el silencio, degollado en la voz de las maderas. El agua tiene sed de labio herido, y la sed es el agua que se incendia en mínima dulzura, con el mismo dolor que la sustenta. Diríase que en sueños desgajados, la llama del deseo nos agrieta, para saber que somos un ángel desterrado a la condena, de beberse en el cuenco de las manos su propia inconsistencia. Se derrumba el instante con estruendo de sueños poseídos, y fluye borbotante tu nombre sin olvidos por el cauce plural de los sentidos. Raíces que se hunden como dedos de agua en tierra ardiente, allí donde se funden tu estallada simiente y un renuevo de tu ausencia en mi presente. Raíz de sol entre la sangre arada, por incendiarme en soledad conmigo, desatando la arcilla y los sentidos. Y yo fui, ya sin mí, cifra sin nombre sostenida en la luz de tus esencias. Como la flor se evade en el perfume, para ganar la brisa y la distancia, te fugaste contigo de ti misma, y al entregar tu signo a cada cosa,
del universo en íntimos tabores, recuperaste el alma repartida. El ángel del silencio, con su tiza de hielo ineluctable, clausuró lo inacible del abrazo, que te evade y te afirma en cumplimiento. Olvidaron los labios la suavidad del beso que nos rompe los sueños. Ya no tejen los brazos su tibia enredadera, floreciendo horizontes de manos enlazadas para asilar el mundo. Otra vez me dirás con cada cosa la simpleza habitual de tu poesía, que a salvo de sí misma la existencia es una leve mariposa náutica, anclada frágil en la flor de un sueño. El pájaro del sol en la enramada del azul más alto y un lucero asomándose a los valles desde el barranco gris del horizonte. Siento que mi vida ha sido un poco contrastada, sin embargo, yo tengo el recuerdo agradable de mi niñez, en cuanto que tuve las satisfacciones que podían darme mis familiares. Mi familia fue de orígenes muy humildes, por eso también mi origen es humilde. Mi madre era hija de campesinos. Mi padre no conocía a sus padres y desde muy temprana edad tuvo que trabajar en las minas del pueblo. Yo me hice a la sombra de la iglesia con el cura de mi pueblo y dancé por todas partes como un monaguillo. Me gustaba tocar las campanas. Sentí muy de cerca la influencia del pensamiento tradicional de las familias mexicanas. Entonces inconscientemente me fui sustrayendo y me fui, digamos, acostumbrando a mantener una independencia que no buscaba y que por otra parte no era más que el deseo de superación. Las calles ya no son las mismas. La piedra bola azul que las tapizaba ha sido desplazada por gris pavimento. José Rosas Cancino nace en Charcas, San Luis Potosí, en la árida región del Altiplano, en 1926. Transcurren aquí los primeros años de su vida y su instrucción primaria. Tiempo después, viaja a la capital del estado para estudiar en el Seminario Conciliar, donde permanece durante 7 años. Estuve en el seminario increíblemente largos 7 años, de ser un muchacho, hijo de familia, y de ser un estudiante con ilusiones. Tuve que convertirme en el padre de familia, en el que tenía que ver por 7 hermanos menores que yo y por mi madre. Tuve la desgracia de tener que abandonar cualquier intento de estudios. Era la época en que no se había tenido la visión de que un estudiante de seminario podía abandonar la carrera y se le frustró en el sentido de que no había opciones para que siguiera estudiando. Todo esto obedeciendo a particulares disposiciones de la SEP, en la que los estudios de seminario no tenían ninguna validez.
Yo empecé a trabajar como cobrador en una bicicleta. Recuerdo perfectamente, era la época en que inundaba el país todas las canciones aquellas románticas de los Panchos. La circunstancia de que había ganado yo muchos premios literarios en muchos concursos en distintas partes del país hicieron que me dieran la oportunidad. Y aquí sí, con mucho orgullo, puedo señalar el hecho de que yo fui a la universidad no a recibir clase, sino a impartir clase. De mi mujer, de mi ahora esposa, he tenido el apoyo en todos los sentidos. De hecho, se aclaró mi vocación a la literatura y específicamente a la poesía por las insistencias de ella. Cuando el hombre se adentra en conocimientos, va perdiendo mucho de su fe. Si, como decía, yo pude haber sido un minero más en mi pueblo, yo habría mantenido mis ilusiones de hombre satisfechas en el límite que las circunstancias me permitían, pero no habría tenido las angustias terribles en el problema de la fe. En un aspecto de satisfacciones, espero simplemente la posibilidad de seguir escribiendo. No aspiro, porque no es mi carácter, no aspiro a los grandes homenajes. Pues mi esposo es una persona muy sensible, de una gran calidad humana. Como esposo, como padre que siempre se ha preocupado por la educación de sus hijos y un excelente maestro. Ese es Rosas Cancino. Sí tiene su carácter, pero es muy centrado, muy, ¿cómo le dijera? Es enérgico. Pero comprende las cosas, comprende las situaciones, no es así arrebatado. Mi papá es la persona más sensible que conozco. Es una persona muy cálida, de una gran calidez humana, con la que se puede platicar de cualquier cosa, o si tienes algún problema, él te escucha, te da su opinión y de en sí te deja que tú tomes la decisión, ¿no? Es una persona también muy inteligente y pues bueno, yo como hija estoy muy orgullosa de ser su hija, ¿no? Siempre se puede contar con él, platicar con él y sientes el apoyo, ¿no? El apoyo que te da. La vida inclemente que separa de mí y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. Digamos, mis pasatiempos principales son la lectura y la escritura. Y en los deportes me gusta mucho el fútbol. No tengo realmente un equipo favorito. A veces nada más por bromear con los compañeros de maestros del colegio, les digo que soy del América. Y incluso hay alumnas que andan detrás de mí porque son de las Chivas. A él le encanta el fútbol, igual que a mí. De hecho, íbamos cada 15 días cuando había fútbol aquí de primera división. Y siempre solíamos ir juntos, ¿no? Siempre, incluso algunas veces él tenía más ganas de ir que yo, ¿no? Lástima que le vaya a la América, pero yo voy a Guadalajara, imagínate los pleitos desde niño, desde siempre. Mi papá fue muy exigente, nos llevamos excelentemente bien, es muy bromista, muy bromista. Para cualquier cosa te saca un chiste, te saca una anécdota o un comentario.
él escribe o él prepara sus clases, él lee, porque realmente es lo que a él le llena, ¿no? Como abuelo, yo creo que va a ser un poco consentidor. Padre nuestro, solo el hombre es tu piedra de tropiezo. Por un frustrado germinar de alas, nos afirma en raíz tu sueño enajenado. Nos miramos el alma y no vemos tu imagen. El rostro se nos vuelve negro, blanco y amarillo, y repite impasible su dureza en la múltiple fisura incontenible que entraña una aflicción en la sonrisa.